Me disfracé de mendiga para poner a prueba a mi novio millonario. Pero la mirada en sus ojos cuando me vio. Me heló hasta los huesos. ¿Y lo que hizo después? Dejó a todos sin palabras. Era una fría tarde de jueves a finales de septiembre, el tipo de crepúsculo de Oregón que pintaba todo en grises tenues y hacía que los pinos se mecieran como viejos secretos. Acababa de salir de la oficina, mi abrigo bajo un brazo, mi teléfono vibrando con otro mensaje de mi madre preguntando qué quería para cenar. Recuerdo haberlo ignorado. Mi mente estaba en otra parte, en algún lugar pesado y desenfocado. Fue entonces cuando lo vi. No al hombre que luego me robaría el corazón y casi arruinaría mi vida, sino al hombre que estaba a su lado. Un anciano sin hogar estaba encorvado contra el muro de piedra, cerca de la tienda de comestibles, un cartel de cartón descansaba entre sus pies, hambriento. Cualquier ayuda sirve. Sus manos temblaban ligeramente, y miraba al suelo como si no quisiera existir. Lo que me llamó la atención no fue el hombre en sí, sino el extraño arrodillado a su lado. Joven, alto, vestido de forma casual, pero algo en su postura, como se agachó para estar al mismo nivel que el anciano, como colocó suavemente la bolsa de la compra frente a él, me detuvo en seco. Me quedé a unos metros de distancia, fingiendo revisar mi teléfono. El extraño abrió una botella de agua y se la entregó como si fuera algo sagrado. Luego sonrió. No una sonrisa engreída, no una sonrisa de mírame siendo caritativo, simplemente cálida. El anciano tomó la botella con manos temblorosas. Dios le bendiga, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Espero que le dure unos días, dijo el extraño suavemente, dándole una palmada en el hombro. No podía dejar de observar. El momento parecía casi escenificado, como algo sacado de una película. Y, sin embargo, era tan desarmadoramente real. Había una ternura en esa interacción que no había visto en años, quizás nunca. Avancé, saqué unos billetes de mi cartera y los dejé en la caja del anciano. Me miró como si le hubiera dado el mundo. El extraño también levantó la vista, y nuestras miradas se encontraron. Fue amable de tu parte, dije, tratando de no sonar incómoda. Se levantó, se sacudió los jeans y sonrió. Tú también. La mayoría de la gente simplemente pasa de largo. La mayoría de la gente no sabe qué hacer, respondí. Sí. Asintió y extendió la mano. Wyatt. Wyatt Thorne. Dudé medio segundo antes de tomarla. Avery. Avery Callahan. Estaba a punto de tomar un café. Hay un lugar cerca con el mejor espresso de la ciudad. ¿Te gustaría venir? No era el tipo de invitación que solía aceptar, pero algo en su energía era magnético, suave pero seguro, tranquilo de una manera que no sabía que necesitaba hasta ese momento. Claro, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma. La cafetería a la que me llevó estaba escondida entre dos edificios de ladrillo, tenuemente iluminada con guirnaldas de luces rizándose por el techo. Mientras nos sentábamos, noté su forma de hablar, reflexivo, sin prisas, como si no estuviera tratando de venderme algo, lo que ya lo hacía más interesante que cualquier hombre que hubiera conocido en los últimos 5 años. Le encantaban los mariscos. A mí también. Era un entusiasta del vino. Yo tenía una obsesión secreta con el Pinot Noir de Oregón. Era voluntario en albergues infantiles. Yo había estado apoyando a la fundación juvenil local desde la universidad. Es raro conocer a alguien que todavía se fija en la gente, dije, removiendo la espuma de mi capuchino. Se recostó, con los dedos entrelazados sobre la rodilla. Es más raro conocer a alguien que realmente hace algo al respecto. Sonreí casi tímidamente. No estaba acostumbrada a ser vista así, como alguien buena. Esa noche, algo cambió. Salí de esa cafetería con una ligereza que no había sentido en años. Había un ritmo en mi pecho que no podía explicar. Y mientras veía a Wyatt desaparecer por la calle después de acompañarme a mi coche, aún no sabía lo que vendría. Pero recuerdo haber pensado, quizás esta vez el amor será diferente. Quizás esta vez no seré yo quien salga herida. Podrías pensar que crecer en una familia rica significaba que lo tenía fácil. Y en muchos sentidos, así fue. Nunca me preocupé por las facturas o la compra.
Nunca me pregunté si iría a la universidad o si habría un futuro esperándome cuando terminara. Pero el dinero no te protege de la soledad. Y definitivamente no te enseña a confiar en las personas adecuadas. Mis padres, Arthur y Lorraine Callahan, eran lo que la mayoría llamaría dinero viejo, excepto que no actuaban como tal. Mi padre construyó su negocio desde cero, comenzando con una pequeña operación maderera que heredó de su abuelo. Durante décadas, la convirtió en una exitosa cadena de talleres de carpintería y tiendas de suministros en todo Oregón. Pero no teníamos chefs privados ni yates. Mi padre todavía conducía una camioneta con manchas de pintura en los asientos. Mi madre todavía recortaba cupones, aunque solo fuera por costumbre. Hay orgullo en la simplicidad, decía siempre papá, y ningún orgullo en derrochar dinero. Me criaron para ser una persona con los pies en la tierra. Crecí con tierra bajo las uñas, ayudando a mamá a plantar tulipanes en el jardín y lijando trozos de madera en el taller de papá. Aprendí desde temprano que la riqueza era una responsabilidad, no una licencia. Pero lo único para lo que no pudieron prepararme fue para proteger mi corazón. Dejé Bend a los 18 para estudiar negocios y liderazgo sin fines de lucro en la Universidad de Washington. Me quedé en Seattle unos años después de graduarme, trabajando con algunos programas de alcance juvenil, esperando poder construir algo propio, no solo heredar el imperio de mis padres. Y traté de tener citas. Realmente lo hice. Pero en algún punto, entre las cenas elegantes y las preguntas no tan sutiles sobre mi apellido, empecé a darme cuenta de algo: la mayoría de los hombres no me veían por quién era yo. Veían un número, una conexión, un punto de acceso. La primera vez que sucedió, lo ignoré. La segunda vez, empecé a construir muros. Para la quinta, ya había construido una fortaleza. Incluso cuando regresé a Bend y me uní al negocio familiar, manejando las relaciones públicas y nuestras asociaciones comunitarias, mantuve mi distancia. Me concentré en el trabajo, en el voluntariado, en los animales, los niños y cualquiera que necesitara ayuda. Era más fácil dar amor que pedirlo a cambio. Por la noche, volvía a casa, a la casa que mis padres construyeron en una tranquila ladera con vistas al lago. Mi dormitorio todavía tenía las estanterías que papá me hizo cuando tenía 12 años. Las cortinas de lilas que mamá eligió en la escuela secundaria. Era pacífico, pero también hueco. A veces me quedaba despierta hasta tarde, solo deslizando fotos de bodas y bebés en las redes sociales, preguntándome cuándo, si alguna vez, sería mi turno. Pero no estaba amargada. Al menos eso es lo que me decía a mí misma. Me había convencido de que simplemente era selectiva, cautelosa, esperando a alguien que realmente me viera. Alguien a quien no le importara que mis padres tuvieran 3 casas de vacaciones o que mi apellido estuviera impreso en el cartel de la mitad de los aserraderos del estado. Alguien que me amaría si no tuviera nada en absoluto. Soñé con ese hombre desde los 16 años. Simplemente nunca pensé que lo conocería, de pie frente a una tienda de comestibles, entregándole una botella de agua a un extraño con las manos temblorosas. Pero allí estaba, Wyatt Thorne. Ojos amables, manos firmes, una voz que no se apresuraba. Un hombre que no ignoraba a la gente, un hombre que veía el valor en la compasión, no en la moneda. Esa primera noche en el café, no me preguntó dónde trabajaba. No mencionó el dinero. Solo habló de libros que le gustaban, de la última caminata que hizo y del refugio al que recientemente había donado mantas. Recuerdo haber pensado, no tiene idea de quién soy. Y eso es perfecto, porque tal vez, solo tal vez, si me veía sin el nombre, sin el dinero, sin las expectativas, podría enamorarse de la chica que todavía creía en la gente buena. Y, Dios mío, yo ya estaba a medio camino. Nuestra segunda cita se sintió como algo sacado de un sueño. Wyatt me envió un mensaje de texto esa mañana con un mensaje simple: no hagas preguntas. Solo dame unas horas. Te prometo que no te arrepentirás. Apenas había dormido la noche anterior, repitiendo cada palabra de nuestra primera noche juntos, como si fuera una película favorita que veía una y otra vez. Y ahora, aquí estaba de nuevo, misterioso, seguro de sí mismo y completamente imposible de resistir. Cuando llegó frente a la casa de mis padres esa tarde, salió del coche sosteniendo un ramo de flores silvestres, no rosas. Demasiado cliché, dijo con una sonrisa,
como si ya me conociera lo suficientemente bien como para saltarse los gestos performáticos. El viaje nos llevó lejos del centro de Ben, serpenteando por los bordes del río de Schutes hasta que llegamos a un lugar que nunca había visto antes, un sendero escondido que conducía a un lago tranquilo, de un azul cristalino, enclavado entre colinas cubiertas de pinos. Vengo aquí cuando necesito pensar, dijo, tomando mi mano mientras caminábamos hacia el agua. Este lugar me recuerda cómo debe sentirse el amor verdadero, quieto, seguro, inquebrantable. En la orilla, dos cisnes se deslizaban por el lago, uno blanco, otro de un gris suave. Míralos, susurró. Él la sigue a todas partes, como si hubiera nacido para protegerla. Observé cómo el cisne gris se movía en conjunto con el blanco, sus plumas rozándose suavemente. Era casi demasiado poético para creerlo, y sin embargo, completamente real en ese momento. Wyatt se volvió hacia mí. Su mirada no era intensa. Era tranquila, reverente, como si no solo me estuviera viendo, sino que me estuviera eligiendo. Y entonces, así sin más, me besó. No fue apresurado ni exigente. Fue tranquilo, seguro, el tipo de beso que no pedía nada, pero prometía todo. No quería irme cuando me ofreció llevarme a una cafetería cercana para cenar. Casi dije que no, no porque no quisiera, sino porque no quería romper el hechizo. Solo un poco más, susurré, sujetando su abrigo alrededor de mis hombros. Quedémonos aquí. Nos sentamos en un viejo banco con vistas al agua, hablando de nada y de todo, recuerdos de la infancia, libros que ambos amábamos, los perros callejeros que solía meter a escondidas en su garaje cuando era niño. Le conté sobre el pájaro herido que una vez curé cuando tenía 10 años. Él se rió. Siempre has tenido debilidad por las almas perdidas, ¿verdad? Quizás sí. Quizás por eso no lo vi venir. Al final de la noche, me besó la mano y dijo, Avery, no quiero apresurar nada, pero no he dejado de pensar en ti desde el momento en que nos conocimos. Y yo tampoco. A la mañana siguiente, me desperté sonriendo. No recuerdo la última vez que hice eso. Prácticamente floté durante el día, tarareando mientras respondía correos electrónicos, sonriendo mientras almacenaba nuevo inventario en la sala de exposición principal de madera. Una semana después, Wyatt me contó más sobre su trabajo voluntario en refugios y orfanatos. Intento visitar a los niños una vez a la semana, dijo. Juguetes, ropa, cualquier cosa que necesiten. No dudé. ¿Puedo ayudar? Él hizo una pausa. Claro, aunque, sinceramente, lo que más necesitan es financiación. La gente dona bienes todo el tiempo. Pero los directores nunca tienen suficiente para servicios públicos, reparaciones, necesidades médicas. Si quieres ayudar, puedo mostrarte dónde enviar dinero. Yo simplemente lo envío directamente a su director. De esa manera, no se pierde en gastos generales. Lo hizo sonar tan razonable, tan desinteresado. A la mañana siguiente, transferí la primera cantidad, luego otra, y otra. Cada vez que decía que visitaba a los niños, enviaba más, para las nuevas camas, para las reparaciones del gimnasio, para los abrigos de invierno. Nunca pidió un centavo. Eso fue lo que me hizo confiar más en él. Y luego vino la cena con mis padres. Wyatt apareció con un traje azul marino a medida, no llamativo, simplemente digno. Le trajo a mi madre un ramo de gardenias y una rara botella de bourbon a mi padre. Incluso felicitó el cuadro del pasillo que nadie había notado antes. Escuchó cuando mi padre contó sus historias habituales. Preguntó por las rosas de mi madre. Se rió en los momentos adecuados. Encajó demasiado fácilmente, y yo estaba demasiado feliz para cuestionarlo. Al final de la cena, me tomó la mano y dijo, Arthur, Lorraine, sé que es pronto, pero no puedo imaginar un día más sin Avery. Me gustaría su bendición para pedirle su mano en matrimonio. Me quedé helada. Mi madre jadeó, y mi padre, mi terco, cauteloso y sobreprotector padre, sonrió. Si ella dice que sí, dijo, entonces ya tienen la nuestra. Y sí, dije que sí. Por supuesto que sí. Porque en ese momento, creí que finalmente había encontrado al hombre que no me usaría. Al que me veía a mí, no el nombre de mi familia ni su cuenta bancaria.
Pensé que había encontrado a mi persona. Era un sábado por la tarde, uno de esos días raros y perfectos en Ben. Fresco, soleado, ni una nube a la vista. Acababa de terminar de ayudar a mi madre a podar las gardenias del porche trasero cuando me di cuenta de que me había quedado sin leche de almendras. Una cosa trivial, en realidad, pero la recuerdo vívidamente porque ese viaje al supermercado lo cambió todo. Ni siquiera planeaba ir a esa tienda. Era uno de los mercados más pequeños, escondido en el borde de la ciudad, cerca del distrito industrial. Casi nunca iba allí, pero estaba de camino de vuelta del vivero, y pensé, ¿por qué no? Aparqué, caminé hacia la entrada y luego me detuve en seco. Al otro lado de la calle, justo afuera de la licorería, estaba Wyatt. Mi Wyatt. Excepto que no estaba solo. No estaba sonriendo. No estaba ayudando. Estaba gritando. Al principio, no pude escuchar lo que decía. Tenía la espalda hacia mí, los hombros tensos, una mano apretada alrededor de la carpeta de cuero que siempre llevaba. A unos metros de distancia había un anciano sin hogar, quizás el mismo hombre que habíamos visto ese primer día. Y Wyatt le estaba gritando, no solo frustrado, sino furioso, con la cara roja, desquiciado. Empujó al hombre con fuerza. El anciano tropezó hacia atrás, cayendo en la acera con un golpe seco. Sus pertenencias, una mochila rota, una bolsa de plástico con ropa, se derramaron por la calle. Wyatt no se detuvo. Tomó esa carpeta de cuero y golpeó al hombre una vez, 2 veces, y luego, como si eso no fuera suficiente, pateó la bolsa de lona del anciano hacia el tráfico que se acercaba, su contenido esparciéndose bajo las ruedas de una furgoneta de reparto que pasaba. No podía moverme. No podía respirar. Me quedé helada cerca de la entrada de la tienda, una mano todavía agarrando el asa de mi bolso, la otra aferrada al borde del carrito de la compra como si fuera lo único que me mantenía en pie. Ese no era el hombre que yo conocía. Ese no era el hombre que me besaba la frente y hablaba de refugios infantiles y de historias de amor de cisnes. Ese era otra persona. O quizás era quien había sido todo el tiempo. Se marchó sin decir una palabra más, desapareciendo en su coche. El anciano se quedó desplomado en el pavimento, demasiado aturdido para reaccionar. Un empleado salió corriendo, teléfono en mano, y yo vi la escena desvanecerse detrás de las puertas de cristal que se cerraban, como si le estuviera pasando a otra persona. No fui de compras ese día. Volví a casa en silencio. Mi madre estaba preparando sopa en la cocina, tarareando para sí misma. Le dije que me dolía la cabeza y fui directamente a mi habitación. No lloré. Todavía no. Estaba demasiado entumecida para eso. En cambio, me acosté en la cama, mirando al techo, tratando de darle sentido. Quizás fue un malentendido. Quizás el anciano lo había atacado primero. Quizás había alguna explicación. Pero ninguna versión de Wyatt Thorne que yo conocía levantaría la mano a un hombre indefenso, especialmente no después de todo lo que me había dicho. Todo lo que me había hecho creer. No dormí esa noche. Por la mañana, ya había tomado una decisión. Recordé algo que había dicho de pasada, como si no fuera gran cosa, sobre el albergue infantil. La dirección, la que supuestamente visitaba todos los miércoles. Iría allí yo misma, no para acusar, no para confrontar, solo para saber la verdad. Porque si me equivocaba en eso, si me equivocaba con él, entonces necesitaba saberlo ahora, antes de la boda, antes de entregarle más trozos de mí misma. Les dije a mis padres que tenía recados en el pueblo de al lado. Mi padre se ofreció a enviar a uno de los conductores, pero yo insistí en ir sola. Necesitaba espacio. Ellos no lo cuestionaron. El refugio era más pequeño de lo que esperaba, un edificio azul pálido con pintura descascarada y una valla caída, pero tenía una calidez. Dibujos infantiles pegados en las ventanas, macetas bordeando los escalones. La mujer de la recepción levantó la vista cuando entré. Hola, dije, tratando de mantener mi voz ligera. Estoy ayudando a alguien que dijo que trabaja con su refugio, Wyatt Thorne. Ha estado donando suministros y teléfonos, y solo quería hacer un seguimiento, asegurarme de que todo llegara bien. Su rostro se torció en confusión. Lo siento.
¿Quién? Wyatt. Dijo que viene aquí semanalmente. Alto, cabello oscuro. Suele traer regalos para los niños, teléfonos, abrigos, equipo deportivo. Ella negó con la cabeza lentamente. He trabajado aquí durante 4 años. No hemos tenido un visitante así. Y ciertamente ninguna donación grande. Recordaríamos algo así. Sentí un nudo en el estómago. Insistí de nuevo, más suave esta vez. Quizás bajo otro nombre. No, dijo suavemente. Pero realmente nos vendría bien alguien así. Me quedé allí parpadeando, el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Cada dólar que había transferido. Cada dulce palabra que había dicho. Todo era una mentira. Le di las gracias, anoté la información de donación y salí lentamente, como si acabara de bajar de un tren en movimiento y no pudiera encontrar el suelo bajo mis pies. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Wyatt otra vez. Cuando volví a mi coche, mi teléfono había vibrado 7 veces. Todo de Wyatt. Llamadas perdidas, 2 buzones de voz y un mensaje de texto que simplemente decía, ¿dónde estás, cariño? ¿Estás bien? Me quedé mirando la pantalla, todavía aparcada frente al refugio que supuestamente no lo conocía. Luego conduje. No a casa. Todavía no. Necesitaba pensar. Terminé en un pequeño mirador cerca del lago, el mismo al que él me había llevado hacía solo unas semanas, donde los cisnes flotaban pacíficamente, y él me había susurrado que el amor verdadero era tranquilo y eterno. Recuerdo estar allí de pie, agarrando la fría barandilla de metal, tratando de que mis manos no temblaran. Todo había sido una actuación. Los cisnes, los niños, las flores, cada detalle de nuestra historia, elaborado por un mentiroso. Y lo peor, ni siquiera lo vi. Lo dejé entrar. Lo dejé acercarse a mi familia. Lo dejé acercarse a mi corazón. La rabia llegó lentamente, como una tetera que tarda en hervir. Pero cuando subió, escaldó. No solo ira hacia él, sino hacia mí misma, por creer, por confiar, por darle tantas oportunidades para que me mintiera en la cara y lo llamara amor. Pero el dolor y la furia no eran suficientes. Necesitaba pruebas. Necesitaba que mostrara su verdadera cara, no solo a mí, sino a todos. Y para eso, necesitaba ayuda. Esa noche, llamé a Harper. Contestó al segundo timbrazo. Avery, ¿todo bien? Necesito un favor, dije, con la voz plana, hueca. Y necesito que esto quede entre nosotras. Harper era mi amiga más antigua, alguien que había conocido en un campamento de teatro, antes de que cualquiera de nosotras supiera lo que realmente era el dolor. Había llegado a actuar a tiempo completo en Portland, cine independiente, teatro, algún que otro anuncio. Pero aún tenía ese espíritu agudo e intrépido que recordaba de nuestros años de adolescencia. El tipo de chica que podía convertirse en cualquiera. Y eso era exactamente lo que necesitaba. ¿Quieres que actúe?, preguntó cuando se lo conté todo. No, dije. Quiero que me ayudes a actuar. Necesito convertirme en otra persona, solo por un día. Nos reunimos a la mañana siguiente en su apartamento. Yo llevé café y 2 páginas completas de notas. Ella trajo una maleta llena de maquillaje, pelucas y ropa de segunda mano. Bernard, el guarda de seguridad de mi familia desde hace mucho tiempo, ya estaba esperando afuera. Cuando le pedí ayuda, no hizo preguntas, solo asintió una vez y dijo, dime qué necesitas. Juntos, los 3 la creamos. La mujer que Wyatt nunca reconocería. Me volví mayor, encorvada, curtida. Harper me enseñó a aplicar sombra en todos los huecos correctos de mi cara, a difuminar las líneas alrededor de mi boca y a envejecer la piel debajo de mis ojos. Nos anudamos el pelo bajo una peluca gris, añadimos un pañuelo, capas de ropa andrajosa, una bolsa de plástico llena de latas de refresco aplastadas y calcetines gastados. Incluso me metí unas cuantas almendras en las mejillas para cambiar mi forma de hablar, idea de Harper, por supuesto. Bernard observaba desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Cuando finalmente me levanté completamente disfrazada, parpadeó.
Maldita sea, murmuró. Eso es convincente. Condujimos en silencio. No hacia la casa, no hacia el apartamento de Wyatt, sino hacia la cafetería de lujo que le gustaba frecuentar, aquella donde una vez nos había pedido unas ostras en maceta y se había reído de cómo Ben nunca cambiaba. Esperé a una cuadra de distancia. El coche de Wyatt apareció exactamente al mediodía, puntual, arrogante como siempre. Me acerqué cojeando hacia él, en el momento en que salió del asiento del conductor. Señor, grazné, con la voz temblorosa, mi mano extendida. Señor, ¿podría darme algo de comida, por favor? No he comido en días. Ni siquiera me miró. Fuera de aquí, asqueroso bicho raro, espetó. Me encogí, asustada por el veneno en su voz. No perteneces aquí. Ve a molestar a otra persona antes de que llame a la policía. Y luego, en voz baja, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera, añadió, un sucio desperdicio de espacio. Me empujó y entró. Me quedé helada por un momento, luego lentamente me quité el pañuelo. Harper ya se estaba acercando en su coche. Bernard observaba desde la entrada lateral de la cafetería. No necesitaba más confirmación. Había visto todo lo que necesitaba. Wyatt Thorne no era un hombre incomprendido con el corazón roto. Era un depredador, y yo había terminado de jugar a su juego. Bernard no dijo mucho en el camino a casa. Simplemente mantuvo una mano en el volante, la otra apoyada cerca del bolsillo interior de su chaqueta, donde, desde la infancia, yo sabía que siempre guardaba la placa de sus días en la policía. No era para alardear. La llevaba como un recuerdo, como una línea que juró no cruzar jamás. Esa noche, no cené. Ni siquiera subí. Me senté a la mesa de la cocina mucho después de que la casa se quedara en silencio, en la misma silla donde Wyatt una vez había encantado a mis padres, sirviendo whisky a mi padre y elogiando el gallo de cerámica en la estantería detrás de la estufa. Ahora, el silencio que dejó era más fuerte que cualquier brindis que jamás diera. Tampoco dormí esa noche, pero esta vez no era pena. Era concentración. Por la mañana, lo tenía todo preparado, transferencias bancarias, hilos de mensajes, fechas, instrucciones de transferencia, la dirección del refugio, el testimonio del director, un relato completo de cada mentira. Y entonces se lo conté a mis padres. Pensé que se enojarían. Pensé que me regañarían por haberme enamorado de alguien como él, por ignorar las señales de alarma, por dejar que el amor me cegara. Pero en cambio, ambos se quedaron helados. Mi padre, que rara vez alzaba la voz, se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, y dijo en voz baja, ¿cuánto te quitó? No todo, susurré. Pero más que suficiente. Mi madre extendió la mano por la mesa y me apretó la mano, sus ojos ya brillantes. ¿Estás bien, entonces?, preguntó. Él nunca te hizo daño. No de la manera que tú quieres decir, dije. Pero sí, me hizo daño. El silencio que siguió fue de los que no necesitan palabras. Porque en ese momento, no les preocupaba el dinero. Les preocupaba yo, su única hija, la chica a la que habían criado para creer en lo bueno, para dar el beneficio de la duda. Y ahora veían exactamente lo que eso me costó. Yo me encargo, dijo mi padre finalmente. Y le creí. Arthur Callahan no llegó a donde estaba siendo pasivo. Era callado, sí, mesurado, paciente, pero una vez que se comprometía con algo, se hacía. En cuestión de días, tenía abogados revisando cada transferencia, cada extracto. Hizo algunas llamadas y luego otras más. Wyatt no lo vio venir. Probablemente pensó que yo desaparecería, que me escabulliría avergonzada y lo dejaría ir todo, quizás me culparía por ser ingenua, que fingiría que nunca sucedió. No tenía idea de quién era yo realmente. Para cuando las autoridades lo encontraron, ya estaba tratando de mudarse. Su apartamento medio empacado, sus cuentas sospechosamente bajas de fondos. Resultó que yo no era la primera mujer a la que había atacado. Tenía un patrón, compromisos cortos, historias de fondo románticas, conexiones vagas con organizaciones sin fines de lucro, el encanto suficiente para pasar una cena con una familia rica sin levantar sospechas. Pero nunca había apuntado tan alto antes.
No sabía que esta vez la chica con la que jugó tenía todo un equipo legal detrás de ella. Un padre con conexiones políticas. Una madre que rastreaba cada centavo del presupuesto familiar desde 1986. Y un guardia de seguridad que había visto suficiente en su vida para saber cuando los ojos de un hombre contaban una historia mientras sus manos contaban otra. El juicio llegó rápidamente. Fraude, suplantación de identidad, hurto mayor, intento de fraude electrónico. Su historial selló el resto. Parte del dinero fue devuelto, la mayor parte, afortunadamente. Pero esa no era la parte importante. Lo que importaba era que fue expuesto, que no podría encantar a otra familia, a la confianza de otra chica, a la bendición de otra madre. Cuando se leyó la sentencia, no lloré. No me inmuté. Simplemente me senté allí, firme. No victoriosa, no vengativa, simplemente libre. Pero la libertad es algo extraño después de la traición. No se siente como fuegos artificiales. Se siente como silencio, como la ausencia de esperar, de fingir, el tipo de silencio que te hace enfrentarte a ti misma de nuevo. Y lo hice, lentamente, una mañana a la vez. Me tomó unas semanas volver a sentirme humana. Me mantuve ocupada, haciendo más voluntariado, leyendo más, organizando armarios de almacenamiento que no necesitaban ser organizados. Cualquier cosa para evitar pensar demasiado, para no recordar lo rápido que se habían desmoronado las cosas. Pero había una cosa en la que no podía dejar de pensar. El refugio, el real, el que Wyatt nunca había pisado. La directora, una mujer llamada Ramona, había sido amable durante nuestro primer encuentro, aunque no tenía idea de qué tipo de verdad estaba persiguiendo ese día. Antes de irme, me entregó un pequeño folleto con una nota manuscrita en la parte superior: si alguna vez quieres ayudar, nos encantaría tenerte. 2 semanas después, volví a cruzar las puertas del albergue. Esta vez, no como una prometida sospechosa, ni como alguien al borde de la desesperación, sino simplemente como yo misma. Era tarde por la mañana. El patio de juegos resonaba con las voces de los niños. Había tiza en las aceras, una pelota de baloncesto medio desinflada cerca de los escalones, y música sonando suavemente desde la ventana de la cocina. Se sentía real, vivo. Ramona me recibió en la entrada y sonrió. ¿Volviste? Quería hacerlo antes, dije. Necesitaba tiempo. Ella asintió como si entendiera más de lo que dije en voz alta. Caminamos por los terrenos juntos. Aulas, habitaciones tipo dormitorio, un gimnasio a medio terminar que necesitaba urgentemente una actualización. Si hablas en serio sobre ayudar, dijo, podríamos usar algo de músculo y mucho amor. No estaba segura sobre el músculo, pero ¿el amor? Tenía más de eso de lo que sabía qué hacer. Fue entonces cuando lo conocí. Estaba parado en un banco afuera del comedor. Los brazos extendidos como si fuera a volar, tal vez de unos 4 años a lo sumo. Rizos rubios oscuros, rodillas raspadas y una sonrisa que te hacía doler un poco el corazón. Hola, dijo con orgullo, como si me hubiera estado esperando. Soy Milo. ¿Estás aquí para elegir un niño? Parpadeé. ¿Elegir un niño? Sí, como llevar uno a casa. No lloro mucho y puedo hacer tostadas. Me reí, no por humor, sino por algo más cercano a la pena. No, cariño. Solo estoy aquí de visita. Pareció decepcionado, pero solo por un segundo. Luego saltó y me tomó la mano. Vale, puedes visitarme a mí. Desde ese momento, Milo me siguió a todas partes. Cada vez que volvía, 2 veces por semana al principio, luego más. Él era el primero en verme. Me esperaba cerca de la puerta, saltando en el sitio, agitando ambos brazos como si yo fuera su mundo entero llegando en una SUV usada. Y ahí es donde entró Sawyer. Era el entrenador voluntario del albergue, un exboxeador aficionado convertido en mentor juvenil, callado, rudo, el tipo de hombre que no hablaba a menos que tuviera algo que valiera la pena decir. Y cuando lo hacía, la gente escuchaba. Trabajaba con los chicos mayores, enseñándoles disciplina, confianza, cómo caer y volver a levantarse. No era llamativo ni encantador. No intentaba impresionar a nadie.
Pero yo observaba cómo los niños se iluminaban cuando él entraba en una habitación y cómo Milo le tiraba de la manga cada vez que quería mostrarle algo nuevo. La primera vez que Sawyer y yo hablamos fue porque Milo insistió en que ambos lo empujáramos en los columpios. «Se te da bien con él», dijo Sawyer, mirando a Milo reír como si fuera el mejor día de su vida. «No tengo ni idea de lo que estoy haciendo», confesé. Él sonrió apenas. «Así es como sabes que lo estás haciendo bien». Después de eso, las cosas se fueron desarrollando en silencio. Empezamos a hablar más, sobre los niños, las renovaciones del gimnasio, la financiación, ideas para el plan de estudios. Luego hablamos de libros, películas, rutinas matutinas, miedos. Él nunca preguntó dónde vivía o qué hacía o cómo podía permitirse seguir trayendo nuevos suministros y refrigerios. No parecía importarle. O tal vez sí, pero eligió respetar mi silencio. ¿Y yo? No quería arruinarlo diciéndole quién era realmente. Todavía no. Se lo conté a Ramona una tarde mientras apilábamos colchonetas en la esquina del gimnasio. Sé que es una tontería, le dije, pero solo quiero que le guste yo, no el dinero, no el nombre. Ella me miró suavemente, entonces deja que te vea a ti primero, y deja que el resto venga después. Y así lo hice. Venía en jeans y sudaderas, me recogía el pelo, dejaba mi apellido en la puerta, y simplemente aparecía una y otra vez. Y cada vez, Sawyer estaba allí con sus ojos firmes, manos rudas y comprensión silenciosa. Y Milo, con sus interminables preguntas, sus dibujos, sus planes para construir un robot que hiciera tostadas para que nadie volviera a pasar hambre. Entonces no lo sabía, pero esos dos estaban a punto de cambiarlo todo. Sucedió un jueves. Lo recuerdo porque había pasado la mañana ayudando a Sawyer a repintar el interior de la nueva sala de entrenamiento. Milo había conseguido un rodillo y estaba dejando accidentalmente rayas a lo largo de los zócalos. No lo detuvimos. Su alegría valía cada retoque. Terminamos alrededor de la hora del almuerzo. Me estaba cepillando las motas de pintura blanca de los jeans cuando Sawyer carraspeó detrás de mí. Estaba pensando, dijo, frotándose la nuca como si no estuviera muy seguro de por dónde empezar. Tú y yo, hemos estado dando vueltas a algo. Levanté la vista. No estaba nervioso, solo cuidadoso, reflexivo, como siempre. Vienes aquí, dijo. No por atención, no por aplausos, simplemente porque te importa. Te he visto abrazar a los niños cuando lloraban, reír cuando necesitaban alegría y cargar cajas el doble de tu tamaño sin pestañear. Sonreí, sintiendo como mi corazón se me subía a la garganta. Se llevó la mano al bolsillo trasero y sacó una pequeña caja. No tengo mucho, dijo, abriéndola lentamente. Pero sé esto. Te quiero en mi vida. Quiero despertarme sabiendo que estás a mi lado. Pintura en el pelo. Milo roncando en la habitación de al lado. Parpadeé. No dijo, ¿quieres casarte conmigo?, como suele decir la gente. Simplemente me miró y susurró, sé mi compañera en esto, en todo. Y todo lo que pude hacer fue asentir. No necesito el anillo, dije en voz baja. Solo te necesito a ti. Pero él insistió, y me lo deslizó en el dedo. No era ostentoso. No era de oro. Era una banda plateada grabada con una palabra sencilla en su interior, hogar. Esa noche, llegué a casa más temprano de lo habitual. Mis padres estaban sentados en el porche con vasos de té, viendo el atardecer. Me acerqué lentamente, con las manos cruzadas a la espalda. Mamá fue la primera en darse cuenta. Sus ojos se fijaron en mi mano izquierda. Jadeó. ¿Estás comprometida? Asentí. Y antes de que preguntes, añadí rápidamente, él no lo sabe. Ni lo del dinero, ni el apellido de la familia. Nada. Papá se puso de pie lentamente. Pero te conoce a ti. Volví a asentir. A la verdadera yo. No pidieron conocerlo de inmediato. No empezaron a hacer preguntas. En cambio, mi padre se acercó, me envolvió en un abrazo y dijo, entonces ya confiamos en él. 2 semanas después, llevé a Sawyer y a Milo a casa. Al principio fue incómodo.
Milo se aferraba a la pierna de Sawyer, y Sawyer parecía estar preparándose para una entrevista de trabajo con el servicio secreto, pero luego mamá se sentó junto a Milo y le preguntó, entonces, ¿qué te parece ayudarme a cocinar la cena para este ruidoso grupo? Él se iluminó como una linterna. Yo hago las mejores tostadas. Papá se rió, le dio una palmada a Sawyer en el hombro y dijo, hijo, si estás dispuesto a amar a mi hija sin necesidad de un currículum, entonces ya eres de la familia. No planeamos una gran boda. Sawyer no quería eso. Y, la verdad, yo tampoco. Firmamos papeles en silencio. Sin flores, sin escenario, sin listas de invitados seleccionadas. Solo nosotros tres, yo, Sawyer y Milo, entrando en un juzgado una mañana fresca y saliendo como algo que nunca habíamos tenido antes, una familia. Un mes después, descubrí que estaba embarazada. Se lo dije a Sawyer colocando un pequeño par de calcetines en la almohada de Milo. Cuando los encontró, gritó lo suficientemente fuerte como para despertar a los vecinos. Ella va a tener un bebé. Voy a ser un hermano mayor. Y luego hizo una pausa, miró a Sawyer y susurró, eso significa que todavía tendré tostadas. Nos reímos hasta que nos faltó el aire. Algunas noches, cuando la casa finalmente está en silencio, salgo al porche, la mano apoyada en la pequeña curva de mi vientre, y simplemente respiro. La chica que una vez creyó que el amor debía ganarse ya no existe. En su lugar, hay una mujer que entiende que el amor no es ruidoso ni dramático. No se trata de grandes gestos o historias perfectas. Se trata de verdad, consistencia, de aparecer una y otra vez. Es Sawyer besando mi frente sin necesidad de una razón. Es Milo metiéndose en la cama a las 2 de la madrugada. Porque tuvo una pesadilla y nosotros no lo apartamos. Es la vida que construimos a partir de pedazos rotos, no a pesar de las grietas, sino por ellas. Y en esta vida tranquila y ordinaria, encontré todo lo que buscaba.